Él regrese en majestad, hallado en Él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. Bendiciones, mis hermanos, por la gracia del Señor, un día más que nos permite compartir un mensaje con el fin de edificar, con el fin de prepararnos para la defensa, más en este tiempo de interacción con lo que es redes sociales. De alguna manera pues nos estamos exponiendo a cierta información y van a encontrar mucha gente que sale como grandes eruditos defendiendo lo que es la Trinidad, y todavía algunos salen ridiculizando o caricaturizando lo que es la unicidad de Dios. Entonces miramos este ambiente, y a veces nosotros nos exponemos a esto y pues lamentablemente no hay ningún tipo de temor ni reverencia en la boca de este tipo de personajes o figuras de redes sociales, pero sí hay una gran necesidad de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, conozcamos las verdades fundamentales en cuanto a lo que tiene que ver con la divinidad de Cristo, y a través del estudio pues profundo, concienzudo de la palabra del Señor, utilizando las herramientas que tenemos a la disposición para tener una claridad y darnos cuenta o persuadirnos, no por inclinación teológica, sino por el estudio y la guianza del Espíritu Santo, en esa verdad que está ahí pues en la palabra del Señor, no tratando de forzar una verdad, sino que encontrar la verdad en la palabra del Señor. Y esto pues lo que tratamos o procuramos hacer en este tiempo realmente. Entonces, mis hermanos, en esta ocasión quiero compartir un análisis a nivel sintáctico y gramatical de lo que es Tito capítulo 2 versículo 13, que también es un texto, al igual que Juan 1.1 y otros pasajes como Juan 10.30, que están en debate pues. Y de hecho he escuchado algunas cosas en redes sociales, en lo que es TikTok, pero ustedes, a través del análisis que vamos a hacer, ustedes pueden también seguir el trabajo y profundizar más en este aspecto. Entonces, permítanme, mis hermanos, compartirle la lámina en la cual vamos a trabajar para que ustedes nos sigan. Vamos a compartirle en el caso de la lámina. Entonces tenemos aquí lo que es el análisis gramatical sintáctico de Tito capítulo 2 versículo 13 y la regla de Granville-Sharp. La regla de Granville-Sharp, tal vez algunos ya la han escuchado, pero si no, pues también vamos a explicar un poco lo que significa o lo que implica esta regla de Granville-Sharp y su importancia en el análisis de este pasaje y otros pasajes realmente que tienen esta estructura de Granville-Sharp. Este es el texto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, este texto es una sola expresión, desde el versículo 11 hasta el 14. Se lo voy a leer en la versión textual. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buena obra. Esta es la estructura
griega, pero nosotros vamos a trabajar exactamente el versículo 13. Esto es para que miremos el contexto y de qué contexto inmediato y de qué de dónde viene, digamos, el versículo 13, cuál es el pensamiento que se viene desarrollando ahí. Entonces la estructura griega es prokdexomenoi, ten, makarian, elpida, kai, epifaneian, tes, doxe, to, megalo, theos, kai, sotero y moi Jesucristo. Esta es la estructura griega. Vamos a segmentarlo en dos cláusulas. De hecho, la cláusula, segunda cláusula, también vamos a dividirla para efectos de estudio. Pero vamos a ver los problemas de traducción en cuanto a Tito 2.3. Ustedes pueden revisar algunas versiones, como la versión que tenemos aquí, que es la Biblia de nuestro pueblo, el Código Real, Kadosh, Nuevo Testamento de Pablo Besson, versión israelita nazarena, y un sinnúmero pues, de versiones para que ustedes puedan comparar cuál es el problema de traducción que se encuentra. Pero vamos a ver aquí, en el caso, quiero ver si puedo, no tengo la opción de la, pero fíjese bien, entonces con el puntero nos vamos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. La versión Reina Valera 1960, la segunda parte de esta cláusula es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si ustedes notan, en la segunda traducción dice de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Si leemos superficialmente no podríamos capturar la sutil diferencia que está ahí, pero que le da un giro interpretativo, hermenéutico y teológico que lo cambia totalmente, porque dice nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que se ha insertado en esta traducción y en otras traducciones? Esta partícula o esta preposición y de nuestro Salvador Jesucristo, que en el griego no se va a encontrar, como vamos a ver más adelante. Pero fíjese bien entonces que estas traducciones llevan una inclinación. Si ustedes se fijan, nuestro gran Dios y de nuestro Salvador, ¿qué es lo que está haciendo? Está dividiendo, digamos, los sujetos. En esta versión Reina Valera que tenemos 1960, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hace referencia a un solo sujeto, pero en esta versión BNP hace una división con esta partícula de, porque dice de nuestro gran Dios como un sujeto y de nuestro Salvador Jesucristo como otro sujeto, como haciendo referencia entonces, por decirlo de esta manera, a dos entes, el gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. De alguna manera minimizando a Cristo y quitarle la divinidad o expropiarlo de su divinidad al Señor a través de esta traducción. Y por eso que, si bien es cierto, las traducciones nos facilitan o nos ayudan en ciertos aspectos, pero a la hora de analizar o estudiar doctrinas fundamentales, tenemos que nosotros, por comparación o directamente por el análisis en los idiomas originales, ver a qué se deben esas variantes. Y vamos a ver que lamentablemente pues las traducciones son interpretaciones también. Y de alguna manera hay inclinaciones. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos? Tenemos un reto lingüístico, que es como decía, si son dos sujetos o uno, o un sujeto que recibe dos títulos, o son dos sujetos que están mencionados y uno de ellos recibe el título, o realmente son dos o un solo sujeto que recibe un título. El reto exegético es que el resultado de la exégesis gramatical y sintáctica afectará la hermenéutica del pasaje y en tal sentido la percepción de la divinidad de Cristo. Escuchen bien esto, que la conclusión a la que lleguemos nosotros de este análisis va a afectar la hermenéutica o el filtro o la percepción de la divinidad de Cristo. Esto es importante. Entonces tenemos estos dos retos aquí. Tenemos la opción 1. En el caso de la opción 1 tenemos el texto, pero vamos a enfocarnos en la segunda parte de esta cláusula,
y en lo que es tou, megalou, teos, kai, sotero, imo y Jesucristo. En el caso de estas letras o consonantes que tenemos en la parte de abajo, en verde, estos se conocen como códigos morfológicos. Los códigos morfológicos, en este caso el código de Robinson, nos ayuda a entender la forma en la que se encuentran las palabras o los cambios que tienen las palabras o cuál es la función que tiene la palabra dentro de la oración. Entonces, en el caso de tou, aquí tenemos que es un artículo determinado. En el caso genitivo, singular masculino. En el caso de megalou es un adjetivo. En el caso genitivo, singular masculino. En el caso de theos es un sustantivo. Y kai es una conjunción. Si ustedes se fijan, hay una constante en lo que es la morfología. GSM, que es genitivo, singular masculino. GSM es porque toda esta estructura está prácticamente en el caso genitivo. Los casos en el griego son las categorías gramaticales que indican la función que tienen las palabras dentro de la oración. En este caso, cuando hablamos, valga la redundancia, del caso genitivo, es el caso de la posesión, es el caso del origen o de la procedencia de, entonces que hace referencia a de. Por eso, a la hora de traducirlo, literal, del gran tou, en el caso genitivo, Dios y Salvador de nosotros, Jesucristo. Entonces, esto indica que hay una concordancia también, que en el caso del artículo está concordando con el adjetivo y con el sustantivo. Entonces, en esta parte de la cláusula y también en la otra parte de la cláusula miramos también el caso genitivo. Entonces, del gran Dios y Salvador de nosotros, Jesús el ungido. Fíjense bien, entonces en el caso de esta parte de aquí, donde miramos la llave, es el título, el del gran Dios, es el título del gran Dios, bajo esta opción 1 que estamos analizando. El título 2 sería soteroemon, el título o rol que cumple el sujeto. En este caso es el gran Dios y soteroimon, Salvador de nosotros, o nuestro Salvador, ya equiparándolo o con su equivalencia a la traducción pues, del castellano. En el caso de estos dos títulos, están conectados por la partícula coordinante o coordinante kai, que es esta que tenemos aquí, que es una conjunción. Está coordinando kai estos dos roles, estas dos cláusulas las está coordinando. Y quien recibe el título de megalotheos y soteroimon es Jesucristo, que es el sujeto que recibe entonces el título. Este es un análisis sintáctico, todavía no hemos llegado a la regla de Granville-Sharp, pero este es un análisis sintáctico y bajo la opción 1, donde lo que tenemos aquí entonces, que en la oración se está hablando de un mismo sujeto que tiene dos roles o atributos o dos títulos en la oración. Es el gran Dios y el Salvador de nosotros, y su nombre es Jesucristo. Esto es lo que nos da el análisis sintáctico. Ahora vamos a ver la conclusión respecto a este análisis. Dos cláusulas unidas por la conjunción coordinante que concuerdan en caso genitivo. Sintácticamente, esto nos indica dos roles o títulos asignados a un único sujeto. Entonces, Tito 2.13 nos está diciendo que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Esto es lo que está ahí claramente. Vamos a ver entonces la opción 2. Siempre estamos analizando el texto, pero bajo la otra perspectiva. Tenemos la misma cláusula, ¿no? Tou, megalou, theos, kai, sotero, imon y Jesucristo. Igual, la misma morfología, pero aquí vemos del gran Dios y del Salvador de nosotros, Jesús el ungido. Aparentemente está todo igual, pero si nosotros nos damos cuenta que aquí hay algo que está incorporado. Esta
esta preposición contracta, esta partícula prácticamente contracta, ¿no? Donde tenemos prácticamente lo que es sí, la preposición más el artículo del. Fíjese esto. Ahora fíjese bien, en el caso de la opción 2, entonces, ellos consideran desde su perspectiva o desde su análisis que tu megalou Theo, este sería el primer sujeto. Luego tenemos el segundo sujeto, que es Jesucristo, y en el caso del título que se le asigna al segundo sujeto es Sotero y Imon. Entonces tenemos la CAI que está coordinando Kaino, digamos estas dos cláusulas, los dos sujetos, pero quien recibe de los dos sujetos es Jesucristo. Aquí vemos entonces lo que le decía, ¿no? Tenemos la preposición de más el artículo, esto va a dar igual a este artículo contracto del. ¿Por qué es posible esta partícula al principio que se lee del gran Dios? Porque aquí tenemos el artículo determinado. Tenemos el artículo determinado en el caso genitivo y que se vierte con ese matiz de genitivo, ¿no? de propiedad del gran Dios. Pero aquí ustedes pueden ver, esto no es correcto, no es válido gramaticalmente, porque lo que tenemos aquí es tu megalog teo kai, tenemos la conjunción kai y luego tenemos el sustantivo sotero, y aunque está en el caso genitivo, no hay un indicador para poder traducir o incorporar esta partícula en las traducciones. Quiere decir que lamentablemente por inclinaciones o por conveniencia teológica se incorpora esto, aduciendo pues que es válido a la hora de traducir incorporar, porque hay una elipsis ahí o hay un vacío que tiene que ser llenado para que tenga sentido en lo que es la traducción. Pero realmente el griego no permite eso, no demanda eso la gramática. Entonces esta análisis no es válido. Entonces desde la perspectiva de la gramática no es posible. Esta pequeña partícula le da un giro, como le decía, totalmente cambia la teología, cambia el matiz del texto y cambia la intención de Pablo. No está hablando entonces de dos sujetos, sino está hablando de un mismo sujeto con dos roles o títulos. Entonces, la conclusión de la opción 2 es: algunos gramáticos que fuerzan la gramática para que se ajuste a su teología ven en esta cláusula dos sujetos, donde al segundo sujeto se le asigna el título del Salvador nuestro. En sus traducciones al castellano, injustificadamente, convierten el sustantivo Dios, que funciona como atributo, en un sujeto independiente al agregar el artículo contracto del al sustantivo Salvador. Perdón. La lectura de esta deformación gramatical sería esto, pues lo que estarían ellos leyendo. Sujeto 1 es Dios, Jehová el Padre. En el caso del sujeto 2 es el subordinado, el que se le asigna el título de nuestro Salvador, que en este caso pues hacen referencia a Jesucristo. Entonces ellos ven una subordinación de Jesucristo al Padre. Entonces este gran Dios hace referencia, dicen ellos, al Padre, no a Jesucristo. Entonces esta es la conclusión que llegan, pero vemos realmente que no está validado por la gramática, es una violación a lo que es la gramática. Por lo tanto, estas traducciones carecen de respaldo gramatical. Vamos a analizar lo que es la regla de Graham-Vilchar. Graham-Vilchar. Quiero decir que en el caso de Graham-Vilchar, mis hermanos,
no fue un erudito del griego, pero él tuvo digamos, la virtud o la motivación de analizar y encontrar en la escritura, en el Nuevo Testamento griego, un patrón que, aunque él no es erudito como tal, pero es un patrón que ha sido reconocido por muchos eruditos y que actualmente pues tiene validez y respaldo de parte de los gramáticos, de los referentes, porque es un patrón que está realmente. Y de hecho vamos a ver, uno de los eruditos vivos que es considerado un referente, hizo un estudio de 80 casos donde se está lo que o se reconoce la estructura de Granville-Sharp. Entonces, obviamente es una regla que no se aplica en todos los casos, sino que tenés que ver ciertas condiciones, como vamos a ver. Entonces, la regla tiene que ver con la construcción en la que un artículo, escuchen bien, modifica dos sustantivos conectados por CAE. Artículo más sustantivo, CAE sustantivo. Entonces la estructura que se acuña o que han acuñado los gramáticos es ASK, A-S-K-S, ASK. Con esa estructura vamos a trabajar. En tales construcciones hay una relación estrecha entre los dos sustantivos. Los dos sustantivos siempre tienen algo de unidad. A veces la unidad puede indicar igualdad o puede indicar una identidad total. Granville-Sharp estudió la construcción ASK para determinar cuándo los dos sustantivos hacen referencia a la misma persona o a la misma cosa. Granville-Sharp publicó un libro en 1798, sus observaciones en cuanto a la construcción ASK, cuando los sustantivos eran personales y singulares. Perdón, voy a volver a leer aquí. Granville-Sharp, publicó un libro en 1798 sobre sus observaciones en cuanto a la construcción ASK, cuando los sustantivos eran personales y singulares, pero no eran nombres propios. En tales casos, los dos sustantivos tenían referencia a la misma persona. Muchos de los ejemplos tenían que ver con la deidad de Cristo. Entonces, esto lo vamos a ver en ejemplos para que lo entendamos mejor, de qué es lo que habla, Granville-Sharp. Entonces, dos sustantivos personales y singulares que no eran nombre propio, fíjese bien. Entonces, en la construcción ASK, el segundo sustantivo siempre hace referencia a la misma persona descrita por el primer sustantivo bajo tres condiciones necesarias. O sea que está la estructura, pero se tiene que cumplir tres condiciones para validar la regla. Número 1, los dos sustantivos personales, descripciones personales de oficio, dignidad, conexión, atributos, cualidades. O sea, tienen que ser sustantivos personales que hagan referencia a una persona, ya sea que describan algún oficio o dignidad o algo, atributos, cualidades, pero que sea algo personal. Esta es la primera condición. La otra es que estos sustantivos tienen que ser singulares, los dos sustantivos singulares. Y la tercera condición es que ninguno de los dos son nombres propios. Quiere decir que estos dos sustantivos tienen que ser sustantivos personales, singulares y no deben de ser nombre propio. O sea, no debe, un ejemplo, no debe decir Jesús, no debe decir Pedro, no debe decir Juan. Si uno de estos sustantivos tiene un nombre propio, entonces la regla no se cumple, se rompe totalmente. Entonces, para que se cumpla la regla de Granville-Sharp, tiene que tener estas tres condiciones. Vamos a ver los ejemplos en la regla. Entonces, fíjese bien, entonces, en el caso, la construcción ASK, en Marcos capítulo 6.3, en la traducción al castellano dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo? Entonces, la regla de Granville-Sharp, le aclaro, se aplica en el griego, no en el castellano. Pero vamos para efectos de este ejemplo, vamos a ver, hacer identificaciones. De hecho, si nosotros analizamos esta oración en el castellano, vamos a detectar quién es el sujeto. En este sentido, dice el texto, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo? Entonces, en esta oración, ¿quién es el sujeto? Exacto, el carpintero, él es el sujeto.
¿Cuáles son los atributos que se le asignan a este carpintero? Pues dice que es el hijo de María y el hermano de Jacob. Si ustedes se fijan, estos atributos o estos roles que cumple el sujeto, ¿ya? No está hablando de dos personas distintas, no está diciendo que el carpintero es el hijo de María y que hay otra persona que es hermano de Jacobo. No, están haciendo referencia a la misma, al mismo sujeto o a la misma persona en esta oración. En el caso de la forma en griego, entonces vamos a encontrar la fórmula o la construcción as para que se cumpla la regla de Granville-Charles. Entonces aquí tenemos el artículo. Luego tenemos lo que es el sustantivo, huios, sustantivo. Luego tenemos la partícula kai y luego tenemos adelphos, que es el sustantivo. Entonces, si ustedes se fijan, entonces la regla o la estructura la podemos encontrar aquí. Pero veamos ahora si se cumplen las tres condiciones. ¿Cuál era la primera condición? Que en el caso de los sustantivos tenían que ser sustantivos propios, que hagan referencia a personas. En el caso de huio, hijo, es un sustantivo personal, y en el caso de adelphos también es un sustantivo personal, que están unidos por una conjunción con esta partícula kai, ¿ya? Entonces tiene la primera regla. ¿Están en singular? Sí, están en singular, no son nombres propios, ¿ya? No son nombres propios, son sustantivos personales, pero no son nombres propios, para aclaración. Y están regidos por un artículo. Entonces quiere decir que la regla de Granville-Charles en Marcos 6:13 se cumple. Aquí está. Entonces se está hablando son dos atributos que se le asignan a un solo sujeto. En el caso de Efesios capítulo 6 versículo 21 tenemos Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. Determinemos quién es el sujeto. Tíquico, el hermano amado y fiel ministro en el Señor. Exacto, Tíquico es el sujeto. ¿Y cuáles son los atributos, la característica de Tíquico? Tíquico es el hermano amado, pero también es el fiel ministro en el Señor. Si ustedes notan, no está hablando de dos personas distintas, está hablando de Tíquico. Estos roles, el hermano amado y fiel ministro en el Señor, describen al sujeto Tíquico. Entonces veamos en el caso, la regla que aplicada en el griego, ¿no? Tenemos el ho, que es el artículo. Miramos la construcción. Tenemos adelphos, que sería el sustantivo. Tenemos la partícula kai y tenemos el sustantivo diácono. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La construcción. Perdón. Entonces, tenemos la construcción y vemos sustantivos personales unidos por la conjunción kai. Están en singulares y no son nombres propios. Entonces la regla y las condiciones se cumplen. Entonces es claro, ¿no? Entonces tenemos el otro texto, Hebreos capítulo 3 versículo 1. Katanosate, son apóstolo, kai, argiera, que es homología, imon y eso. En castellano es considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces, tenemos el artículo ton, tenemos en el sustantivo apóstolo la partícula kai, que es una conjunción, y tenemos el otro sustantivo que es argiera, que es el sumo sacerdote. Entonces se cumple artículo, sustantivo, kai, sustantivo. ¿Quién es el sujeto? Bueno, Jesús. ¿Y qué es lo qué roles o atributos se le asignan? Bueno, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Entonces vean ustedes realmente esa construcción. Si ustedes notaron, pues prácticamente podemos decir que la regla se cumple en estos ejemplos.
Miremos el caso también, que es un texto debatido, segunda de Pedro 1:1, ahí pues me quedó 11, pero 1:1, segunda de Pedro 1:1, y aquí tenemos también que se cumple la regla de Granville Sharp. Tenemos artículo, tenemos sustantivo, cae y sustantivo. ¿Ya? El artículo, el sustantivo, son sustantivos personales, están en singular y no son nombres propios. La regla se cumple las condiciones. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que han alcanzado una fe igualmente preciosa. En el caso del texto, que es el texto de nuestro análisis, entonces este fue el anterior análisis sintáctico que hicimos, donde determinamos, ¿no? Que tu megaloteo es un título o un rol. Pero Emon es otro título, otro rol, y el sujeto Jesucristo. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Que si realmente pues, se puede aplicar la regla de Granville Sharp. Entonces nosotros tenemos aquí todo, que es el artículo, y tenemos theos, que es el sustantivo, tenemos kai, y tenemos soteros, que es el sustantivo. Entonces se cumple la regla de Granville Sharp, o tenemos la estructura. Sí, aquí está la estructura. Ask, tenemos la estructura. Cumple las condiciones. Tenemos el sustantivo, sustantivos personales, singular, coordinados por kai, y no son nombres propios. Entonces la regla de Granville Sharp se aplica. Entonces, ¿qué indica la regla de Granville Sharp? O sea, que en el caso del texto de nuestro estudio, el gran Dios y Salvador nuestro es Cristo Jesús. O sea que estos dos atributos son asignados, o se está haciendo referencia a la misma persona. O sea que el texto dice que Cristo es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Cristo es el gran Dios y nuestro Salvador. Entonces, gramaticalmente, eso es lo que está ahí. Y sintácticamente a eso nos lleva. Y la observación o el patrón en la estructura de Granville Sharp también no indica esto realmente. ¿Ya? Entonces, es un patrón que está reconocido por muchos gramáticos, aunque él no era un erudito. Este trabajo que hizo fue un trabajo de erudición que fue corroborado y fue profundizado por por varios eruditos, pues. Y uno de los más grandes eruditos que todavía están vivos, como vamos a ver en el caso de Daniel B. Wallace. Él hizo un análisis donde siguió el patrón, o encontró el patrón en 80 casos del Nuevo Testamento. Postura de los eruditos respecto a la regla de Granville Sharp. Bueno, en el caso de esta regla, pues causa polémica, y hay algunos que no necesariamente la descartan, tienen su reserva, y otros que sí realmente la reconocen. Entonces, dentro de los que descartan, no descartan, sino que tienen su reserva, está el erudito George B. Weiner. Este autor de la influyente obra Grammatik des Neutestamentic Sprachidioum, gramática del idioma del Nuevo Testamento, publicada por primera vez en 1882, dice Weiner que él no niega la validez gramatical de la regla de Sharp, pero él tenía su cautela a la hora de aplicarle o darle una aplicación doctrinal. Entonces, ¿qué sentido? Cuando hacía referencia o se encontraba esta regla en pasajes donde hacían referencia a Cristo, a la divinidad, entonces ellos tenían su cuidado para no asignarle a Cristo la divinidad, pues. O no, que no se creara pues una unidad con el Padre. La regla puede ser gramaticalmente correcta, dice él, pero no siempre es decisiva para determinar si dos sustantivos se refieren a la misma persona. En pasajes como Tito 2:13 y 2 de Pedro 1:1 reconoció la posibilidad de que ambos títulos se refieran a Cristo, pero no lo afirmó dogmáticamente. Fíjese bien, él, digamos que su postura
de Wiener es ambigua o queda, digamos así, en la neutralidad de alguna manera. No quiere inclinarse o dar una sentencia como tal, sino que él dice, sí, la regla está, pero no se atreve a afirmarlo dogmáticamente en pasajes donde se hace referencia a Cristo como la divinidad, para evitar alguna identificación con el Padre, pues. Entonces, lamentablemente este ya es un sesgo teológico. Su enfoque fue más neutral, dejando espacios para interpretación teológica posterior. Este es el señor George B. Wiener. Tenemos a E. F. Scott. Su postura puede resumirse de esta manera: acepta la validez gramatical de la regla de Sharp en pasajes donde se aplique correctamente. En Tito 2.13, Scott considera que el texto probablemente identifica a Jesucristo como nuestro gran Dios y Salvador, lo que refuerza la idea de una alta cristología en las epístolas pastorales. Sin embargo, no absolutiza la regla como prueba doctrinal. Reconoce que la interpretación debe considerar el contexto teológico y literario del pasaje. Entonces, él reconoce la regla, reconoce que Jesucristo es el gran Dios y Salvador, pero no quiere ponerle sello, como decirlo, a su análisis. Y habla de que se debe considerar un contexto teológico, no meramente gramatical y literario del pasaje. En su obra The Pastoral Epistles, 1936, Scott sugiere que el autor de Tito presenta a Cristo como atributo divino y que la gramática del versículo favorece una lectura unitaria, es decir, una sola persona referida para los dos títulos. En el caso del C. F. D. Moule, 1953, acepta la regla como observación general, pero advierte que no es absoluta. Menciona que en griego no siempre se repite el artículo, incluso con dos sujetos distintos, y cita papiros antiguos donde hay ambigüedad. En el caso de N. Turner, en Grammar of the New Testament Greek, volumen 3 Syntax, Moulton Turner, 1963, reconoce la validez formal de la regla, pero añade que el contexto debe ser el juez final y acota que en Tito 2.13 puede ser una coincidencia idiomática y no necesariamente un argumento doctrinal. Fíjese bien en las posturas de estos eruditos, no quieren ser tajantes, no quieren ser contundentes en cuanto a su declaración, en cuanto a reconocer esta regla, indicando la divinidad de Cristo para tratar de evitar la identificación de Cristo con el Padre como el gran Dios o el único Dios verdadero. En el caso de Blas de Brunner Fund, en Grammatik des Neutestamentlichen, que esto es alemán, me disculpan que no puedo pronunciarlo bien, pero en 1896, referencia 27, reconoce el uso de sustantivos personales singulares, normalmente indica una misma persona, pero no descarta excepciones. En referencia a Tito 2.13, acotan el sentido unitario, es probable, aunque no puede demostrarse de forma absoluta. Reconoce el uso de inscripciones helenísticas con la construcción Joteo Kai, Sotero, muestra paralelos en Filón, Josefo y papiros egipcios. En el caso de Henry Alford, in the Greek Testament, 1849, defiende la regla, pero concede que la decisión depende del contexto del uso paralelo en Tito 2.13, se inclina por la unidad, pero advierte que la gramática no basta. Y fíjese bien que estamos hablando de los eruditos que reconocen la regla, pero que tienen sus reservas para reconocerla como doctrinalmente o como dogmática. Vamos con eruditos que respaldan la regla firmemente. Obviamente, en el caso de Granville Sharp, en su obra Remark on the Uses of the Definite Article in the Greek Text of the New Testament, 1798, formula la regla y concluye que Tito 2.13 y 2 de Pedro 1.1 identifican a Cristo como Dios. En el caso de A.T. Robertson, también un reconocido gramático, él en su obra de 1914 se refiere a la regla como una observación indiscutible del griego. Analiza ejemplos seculares y bíblicos. Aclara que Wiener, el que mencionábamos anteriormente, malinterpretó el fenómeno al aplicar excepciones sin base textual sólida. Entonces, estos eruditos refutaron a los anteriores, a Wiener realmente,
que no terminaban de aceptar lo que es la fórmula o la estructura de Granville-Charles. Entonces A.T. Robertson, que es uno de los grandes gramáticos del siglo XIX, refuta la postura de Wiener. En el caso de Herbert Way Smith, un filólogo estadounidense, en el caso de este señor Smith, sus estudios no están basados en el Nuevo Testamento, sino en lo que es el ático, el griego clásico, pero que él encuentra válida la regla de Granville-Charles en muchas estructuras en el griego clásico. Entonces, este profesor en Harvard, autor de A Greek Grammar for College, publicada originalmente en 1920 y revisada en 1956, su obra es considerada la gramática estándar del griego clásico, escuche bien, especialmente útil para textos de Platón, Homero, tragedia y tragedia griega. En su revisión de 1956, referencia 1141, dice: cuando dos sustantivos personales singulares conectados por CAE comparten un solo artículo, puede referirse a la misma persona. Esta estructura o esta forma, este fenómeno, él lo encontró en obras seculares, por decirlo de esta manera, pero en el ático, en el griego clásico. Pero esto también respalda entonces lo que es la regla de Granville-Charles. Y en el caso de Daniel B. Wallace, que le mencionaba, que es el gramático referencia, el estándar universal de gramática que todavía vive, él refuta entonces a Wiener y a los otros que tenían su reserva en cuanto a la regla o a la estructura de Granville-Charles. Dice Wallace, ¿no? en su obra, que es gramática, su gramática más allá de lo básico, 1996, página 201, 210, que es la versión en digital donde lo van a encontrar ustedes, realiza un análisis exhaustivo del patrón ASK, revisando 80 casos en el Nuevo Testamento y cada uno cumple con los 3 requisitos del patrón. Entonces él hace un análisis más profundo que Charles y encuentra 80 casos que cumplen las 3 condiciones que miramos en los ejemplos. ¿Cuál es la conclusión pues de esta sección? Ninguno de los gramáticos conocidos rechazan la regla de Granville-Charles, pero algunos tienen su reserva en cuanto a la aplicación de esta regla. Pero también miramos esto, gramáticos que no tienen duda y aceptan con firmeza lo que es esta regla de Granville-Charles, que afirma que Jesucristo, en el texto que estamos analizando, es el gran Dios y Salvador nuestro. Algo que tenemos que también considerar en Tito es el análisis contextual, para que nosotros veamos algunos detalles. El apóstol Pablo, en su saludo, cuando nosotros leemos el capítulo 1, hace un uso intercambiable, como vamos a ver, del título Salvador, aplicándolo al Dios eterno e invisible y a su manifestación en carne, Jesucristo. Esto evidencia la identidad divina de Jesús como el único Dios verdadero, pero también una distinción dentro del plan de redención. Fíjese bien, entonces, en el caso de Tito 1, 3 al 4, dice: pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la proclamación que me fue encomendada por orden de Dios nuestro Salvador. Fíjese bien este uso intercambiable que utiliza, o cómo utiliza el apóstol Pablo, lo que es el título Salvador. Dice: por la proclamación que me fue encomendada por orden de Dios nuestro Salvador, a Tito, genuino hijo de nuestra común fe, gracia y paz de parte de Dios Padre, mire bien, Dios Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador. Fíjense bien ustedes en este detalle. Inmediatamente el que tiene lentes trinitarios mira una distinción de personas y mira a la Trinidad, mira la primera persona del Padre y la segunda persona del Hijo. Pero fíjese bien la forma intercambiable que utiliza el título Salvador. Dice Dios nuestro Salvador, haciendo referencia al Padre, ¿no? Que claramente lo dice en esta parte: gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Si ustedes se fijan, en esta parte dice Dios nuestro Salvador solamente.
cuando se refiere en singular Dios, siempre está haciendo referencia al Padre. Pero ahora dice, y de Jesucristo nuestro Salvador. La pregunta sería, ¿son dos Salvadores? ¿O en qué forma Dios es Salvador y Cristo es Salvador? O el apóstol Pablo está haciendo referencia a la misma, o al mismo sujeto, al mismo ente. Entonces esto es importante realmente, porque el apóstol Pablo está de alguna manera, por decirlo así, como codificadamente, hablando de la misma persona, por hacer referencia, pues sabemos que Dios no es persona, pero para hacer referencia al sujeto o al ente, está hablando tanto Dios como nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador, lo mismo, está hablando de la misma entidad, del mismo Dios realmente, el gran Dios y Salvador, pero hace una distinción en el marco de la redención o en el marco, en el marco de la redención, en este caso, en el ministerio del apóstol Pablo. Entonces fíjese bien estos detalles que es importante. Luego miramos en el caso de Tito 3:4-7, mire que es la misma carta a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios, una vez más, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Quién lo derramó? Dios. ¿A quién derramó? Al Espíritu Santo. Ve, está la Trinidad, dice el que tiene los lentes trinitarios. Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Se están fijando, por medio. ¿En qué sentido es esta palabra? Por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿De qué manera Jesucristo es el medio realmente? ¿En qué sentido? Pues que Cristo es la manifestación del Dios invisible, el Verbo hecho carne, nuestro Salvador. Y si usted se fija una vez más, de manera intercambiable, de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. Lamentablemente, a quien no es guiado por el Espíritu de Dios y no tiene esta revelación, siempre va a estar viendo con filtros trinitarios y no puede ver esa distinción de roles, no distinción de personas. No está hablando una distinción ontológica del Padre y del Hijo, está haciendo referencia a un mismo ser, indicando en el marco de la redención los roles que Él está operando, por decirlo de esta manera. Versículo 11 y 14 del capítulo 2. Porque la gracia salvadora de Dios, escuchen bien, la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. ¿A qué gracia está haciendo referencia el apóstol Pablo? Pues a Cristo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celosos de buena obra. Si ustedes se fijan, mis hermanos, primero habla de la manifestación de la gracia salvadora a todo el hombre, Cristo. Pero ahora dice, aguardando la dichosa esperanza de la manifestación de la gloria, ¿de quién? De Dios mismo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y fíjense bien, ¿quién es el que se entregó? Pues Dios mismo se entregó para redimirnos de toda iniquidad. Hechos capítulo 20, ¿no? El versículo 28, que fuimos redimidos con su sangre, sangre divina. Entonces, este es digamos, el contexto de la carta de Pablo a Timoteo, donde miramos esta dinámica en los roles, ¿no?, del Padre y del Hijo, no como entidades separadas, como entidades ontológicas separadas, ¿ya? Mire qué importante estos detalles.
versículos 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, cuando se manifestó la bondad y la benevolencia en Cristo Jesús, de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obra de justicia, quien nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Si ustedes se fían, una vez más, de manera intercambiable, Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Es claro. Entonces, si nosotros notamos, mis hermanos, si nosotros notamos en este análisis, realmente desde la perspectiva del análisis sintáctico y gramatical, la oración, en el caso del texto, la cláusula exactamente, de Tito 2:13, que hace referencia al gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, entonces hace referencia a un mismo sujeto, o sea, dos atributos haciendo referencia a un mismo sujeto, donde el apóstol Pablo declara que Jesucristo es el gran Dios y también es nuestro Salvador. Entonces el gran Dios es un título que solamente se le da al único Dios verdadero, ¿ya? Y esta interacción dinámica en los pasajes que acabamos de leer, donde miramos ese uso intercambiable del título Salvador, que tanto a Dios como Padre y a Jesucristo dentro del marco de la redención. Entonces, Tito 2:13 hace referencia claramente a Jesucristo como el único Dios verdadero, el Salvador, la gracia que se manifestó y la gracia o la expectativa, la manifestación gloriosa. Esa gracia está en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, hasta aquí este pequeño análisis. Espero que sea de edificación para ustedes, que sea comprensible también. Igual siempre, pues, si hay alguna duda, ustedes pueden profundizar o pueden consultar realmente. Así que, mis hermanos, bendiciones, Dios me les bendiga y sigamos pues ahondando en lo que es la divinidad de Cristo, para que nosotros seamos persuadidos no solamente por lo que un pastor o un líder dice, sino a través del estudio concienzudo que nosotros hagamos para nuestra edificación y firmeza, más en este tiempo donde se ataca lo que es la unicidad de Dios a tal punto que caricaturizan y se burlan totalmente ya en redes sociales. Y en el caso de nosotros, pues no podemos caer en ese juego de la irreverencia total, sino que nosotros con solemnidad miramos estos asuntos y con esa reverencia y bajo la guianza del Espíritu de Dios analizamos estas cosas para que nosotros tengamos esa certeza de que nosotros adoramos al único y gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Bendiciones, mi hermano, y Maranatá.